Muy buenas tardes a todos. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien en este momento un poco difícil de la pandemia. Pues quisiera agradecerle al Congreso Internacional de Agrointeligencia 2020 por esta invitación, por este espacio para presentar un trabajo que estamos realizando desde la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria con el apoyo y la alianza de la Universidad de Ibagué sobre la agricultura de precisión como estrategia para mejorar la competitividad de los cultivos transitorios, arroz, maíz y algodón en pequeña y mediana escala en Colombia. Pues me presento, mi nombre es Sofiano Atza, soy investigador PhD, trabajando en Agrosaya, en el Centro de Investigación Nataima, que se encuentra en el departamento del Tolima, y estoy trabajando con un equipo multidisciplinario compuesto de diferentes investigadores en diferentes áreas y disciplinas. La agricultura en Colombia está basada sobre el riego. Sin embargo, el agua ha sido un factor limitante que, aunque se encuentra en las zonas rurales, no siempre estaba aprovechado de manera adecuada. Solo el 9.2% de las tierras son irrigadas en Colombia por ausencia de infraestructura para almacenar el agua de las lluvias y además las precipitaciones tienen una distribución, digamos, mala durante el año. Colombia tiene 942 distritos de riegos, de los cuales son 914 de pequeña escala, pues eso resalta la importancia de la agricultura a pequeña escala y 28 son de gran escala y mediana escala. Los distritos de riegos en Colombia son una necesidad latente sin solución a la vista. ¿Por qué? Porque de los 914 de pequeña escala tenemos 773 distritos de pequeña escala que están en mal estado según un estudio que hizo la Agencia de Desarrollo Rural. En el Valle Cálido del Alto Magdalena y precisamente en el departamento del Tolima, donde estamos llevando a cabo la investigación, contamos con el casi mayor número de distritos de riego a nivel nacional. Tenemos 3 distritos de riego de gran escala, 3 distritos de riego de mediana escala y 53 distritos de riego de pequeña escala. Este departamento es el mayor productor del cultivo de arroz. Sin embargo, en esta región, la agricultura intensiva y las prácticas deficientes en el manejo de suelo y agua han incrementado los costos para el establecimiento del sistema de cultivo, que es un sistema de producción rotacional basado sobre el arroz, maíz y algodón. Como podríamos mirar aquí, el árbol del problema, el problema principal es el uso ineficiente del recurso agua y suelo. Y eso por diferentes causas indirectas y causas directas, de las cuales el desconocimiento de la variabilidad espacial y temporal de las propiedades hidrofísicas del suelo, el bajo conocimiento de la relación suelo-agua-planta-ambiente, el desconocimiento de la variabilidad espacial de los factores bióticos. Entonces eso está generando, digamos, deficientes prácticas en el manejo del suelo, como es la labranza basada en discos, sobre el laboreo, el manejo inadecuado del agua, la aplicación del riego es un riego por gravedad, por inundación, sin ningún criterio científico, y la ineficiencia en la utilización de los insumos. Como consecuencias, podríamos citar unos rendimientos diferenciales dentro de los lotes de producción, impacto negativo sobre el medio ambiente y pérdidas de suelo y agua y del potencial de productividad. Entonces, son diferentes las alternativas para solucionar este problema. Podríamos pensar en una reconversión del sistema productivo, cambiar totalmente el sistema de producción existente en la región, o pensar
en la gestión y el manejo de las cuencas hidrográficas, lo que es modelamiento hidrográfico, o también pensar en la reingeniería de los distritos de riego hacia almacenamiento de agua, que es un tema totalmente de infraestructura. Otra alternativa podría ser las políticas de BEA, de acuerdo a la disponibilidad hídrica, que son políticas bastante duras y que podrían generar algunos conflictos sobre el uso del agua, pero aquí en la corporación y en esta región nosotros habíamos pensado sobre una alternativa que está basada sobre un diagnóstico digamos, en campo, presentar un diseño y luego implementar herramientas y transferirla al agricultor mediante el uso de lo que llamamos las herramientas de agricultura de precisión. ¿Cómo lograr eso? Aquí presentamos un diagrama para un sistema de toma de decisiones, que es un sistema de control en lazo cerrado, pues con el apoyo y el acompañamiento de la Universidad de Ibagué, habíamos pensado en la ingeniería de control. Pues, ¿en qué consiste? Aquí los bloques negros son descripción de bloques de acuerdo a un sistema de toma de decisiones. Tenemos el estado como punto inicial, el estado deseado del proceso, comparador, estado deseado con el actual, toma de decisiones, ejecución de acciones, proceso a controlar, y el lazo cerrado es la medición del estado actual del proceso. Los bloques verdes, como podríamos mirar, son descripción del sistema de lazo cerrado de acuerdo a la ingeniería de control automático. Pues el valor deseado de referencia, variable de salida, el comparador, el controlador, actuador, la planta, que es el proceso a controlar, o el cultivo, y la variable de salida, digamos, controlada, y como lazo cerrado es el sensor variable de salida. Y los bloques rojos son la aplicación del sistema de control en lazo cerrado para el mejoramiento del rendimiento de un sistema de producción agrícola. Por ejemplo, nosotros tenemos un rendimiento deseado de 10 toneladas por hectárea. El resultado de la comparación, que es el desfase, digamos, de 2 toneladas por hectárea, pues aquí se analizan qué acciones se pueden ejecutar para mejorar el rendimiento en el lote, pues mejorar el riego o el manejo de la fertilización, pues hablamos de zonas de manejo preestablecidas. Viene después el resultado de la toma de decisión, que son los mapas de prescripciones o mapas de zonas de manejo. La ejecución de los correctivos según el mapa de prescripción, sistema de producción y finalmente es el rendimiento estimado del sistema de producción actual, que es el resultado de la estrategia de control en lazo cerrado. Y para cerrar el lazo, estamos hablando aquí de la predicción de rendimiento con base al estado actual. Por ejemplo, 8 toneladas por hectárea. Pues aquí lo que queríamos hacer es desarrollar un modelo de predicción de rendimiento con base en las características físicas de las zonas de manejo preestablecidas, como por ejemplo con índices de vegetación, temperatura y variables agronómicas. Eso más o menos, digamos, el objetivo del trabajo que estamos llevando a cabo en lotes productivos con sistemas de producción rotacionales. Para lograr el objetivo mencionado, estamos implementando herramientas de agricultura de precisión para tener un seguimiento al detalle del desarrollo del cultivo. Por eso trabajamos con sensores para el monitoreo de contenido de humedad en el suelo. Utilizamos también sensores electromagnéticos para mapear la conductividad eléctrica en el suelo. Implementamos drones con cámara multiespectral
para la estimación de los índices de vegetación del cultivo. Utilizamos una cosechadora equipada con monitor de rendimiento para el mapeo de rendimiento al final. Y también vamos a mostrar la capacidad de las imágenes satelitales a pequeña escala para hacer también un seguimiento al desarrollo del cultivo. Al final se hace un cruce de diferentes mapas, mapa de calidad de suelo, mapa de vegetación, mapa de rendimiento, con el fin de generar lo que llamamos mapas de prescripciones. Estos mapas de prescripciones son la oferta que se entregan al productor para aplicación por sitio específico, que sea el fertilizante, la siembra o el manejo de riego. Ahorita vamos a mirar cómo determinar la variabilidad espaciotemporal del contenido de agua en el suelo basada en la conductividad eléctrica aparente a escala de campo. Existen diferentes métodos de medición para el contenido de agua en el suelo. Los métodos directos son los métodos volumétricos a través del muestreo destructivo y los métodos indirectos, donde tenemos, por ejemplo, la sonda de neutrones, los tensiómetros, el TDR, la teledetección y al final los sensores proximales que están basados sobre técnicas de inducción electromagnética. Entender la variabilidad del contenido de agua en el suelo es de gran importancia en la agricultura. Las técnicas de inducción electromagnética no destructiva, basadas en mediciones de conductividad eléctrica aparente, han demostrado ser útiles para estimar la variación espaciotemporal del contenido de agua en el suelo. Una entrega de información georreferenciada nos ayuda sobre la construcción de mapas, de los cuales se pueden zonificar áreas homogéneas dentro del mismo lote y también que permiten focalizar los muestreos físicos y químicos propios de la metodología de agricultura de precisión, o también el uso de tecnologías de aplicación variable de insumos, como los sensores de aplicación variable de agroquímicos o el sensor, digamos, de siembra por sitio específico. El sensor Geonix CM38MK2 utiliza la inducción electromagnética para medir la conductividad eléctrica aparente de una columna de suelo sin entrar en contacto con este hasta una profundidad de observación específica. Una de las ventajas de este sensor que se puede hacer mediciones de forma muy rápida a gran escala. Se puede realizar mediciones en suelos muy secos. También es una manera no invasiva, no destructiva y no requiere la inserción de sensores en el suelo. Este sensor se compone de un data logger con un GPS para registrar las lecturas de la conductividad eléctrica, pues posee dos bobinas receptoras, como podríamos mirarlo aquí, que están separadas por 1 metro y 0.5 metros del transmisor. El principio de medición está basado sobre la determinación de la conductividad eléctrica por la relación de las magnitudes de los campos magnéticos secundarios y los campos magnéticos primarios. Pues se puede utilizar el sensor, jalarlo con un tractor para lotes de gran superficie, o uno lo puede llevarlo caminando en lotes de pequeña superficie. El trabajo se realizó en el Centro de Investigación Ataima, con un lote productivo a 368 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 5 hectáreas, donde se hizo la rotación de los 3 cultivos, algodón, arroz y maíz. Se realizaron 2 campañas de mediciones con el sensor IMB38 para el sistema de producción arroz, maíz, algodón, y también se tomaron muestras de suelo para la determinación de la conductividad eléctrica del suelo en unos 72 puntos georreferenciados con el fin de hacer una comparación con la conductividad eléctrica aparente tomada por el IM38. Entonces, en esta figura se presenta el mapa de la conductividad eléctrica del extracto de las muestras tomadas en campo.
pues se nota visualmente que el patrón de la distribución de la conductividad eléctrica de las muestras tomadas en campo en los 72 puntos es similar al patrón encontrado en el mapa de conductividad eléctrica aparente al inicio de la temporada. Además, podríamos mirar que la variabilidad de la conductividad eléctrica aparente tomada con el IM38 y en las dos fechas, al inicio y al final de la temporada, presenta un patrón similar, lo cual explica mucho más allá de un evento ocasional, sino que es una característica del suelo que afecta la distribución de la conductividad eléctrica en campo. En otras palabras, digamos, cada campo tiene una huella digital específica de conductividad eléctrica aparente cuando utilizamos el sensor IM38. De la misma manera, se puede observar que la variabilidad de la conductividad eléctrica aparente corresponde mucho a la variabilidad del contenido de agua en el suelo. Este contenido de agua en el suelo fue tomado con el sensor Diviner en los 15 puntos y promediado sobre diferentes fechas. Pues además podríamos apreciar un buen coeficiente de autocorrelación espacial entre los diferentes variables, conductividad eléctrica aparente, conductividad eléctrica del suelo tomada por las muestras y la conductividad eléctrica aparente con el contenido de agua en el suelo. Pues es importante resaltar la capacidad de las lectoras del sensor de inducción electromagnética, la cual puede proporcionar información valiosa de manera eficiente sobre la distribución de la conductividad eléctrica aparente del suelo en este lote experimental, y eso nos ayuda para generar mapas de zonas homogéneas para aplicación por sitio específico. Listo. En esta parte vamos a presentar la importancia de la agricultura de precisión, sobre todo de los drones y la cámara multiespectral como herramienta para determinar los índices de vegetación del cultivo, para hacer un monitoreo sobre el desarrollo fenológico del cultivo y cómo utilizar algunos algoritmos de aprendizaje de máquinas para desarrollar modelos de predicción de rendimiento. Pues para calcular los índices de vegetación se usó un dron tipo multirotor cuadricóptero. Es un Matriz 200 de la empresa DJI, en conjunto con una cámara multiespectral Red Edge M, es una marca Micasense. Esta cámara captura imágenes de reflectancia en 5 bandas: el azul, verde, rojo, borde rojo y infrarrojo cercano. Pues los vuelos se diseñaron y ejecutaron usando la aplicación Precision Flight, o uno puede también utilizar la aplicación de la misma empresa, del DJI. El procesamiento de las imágenes y construcción de los mapas ortomosaicos de reflectancia y índices de vegetación se hicieron con el software Pix4D Mapper. Pues se realizaron vuelos a una altura de 90 metros sobre el cultivo entre las 10 y las 12 de la mañana a una velocidad de 8 metros por segundo. Y para obtener una georreferenciación confiable de los mapas se ubicaron algunos puntos de control en las esquinas del lote y dentro del lote. Adicionalmente, digamos, se tomó una foto con la cámara multiespectral al panel de reflectancia que entrega el fabricante de la cámara, que eso para hacer una corrección radiométrica de las imágenes. Y al final, para obtener un buen ortomosaico, digamos, confiable, el vuelo del dron siempre se debe programar de tal manera que las imágenes tengan un traslape lateral y frontal del 80%.
Pues aquí mostramos los mapas de índice de vegetación generados con el software Pix4D Mapper para el cultivo de arroz en el lote productivo a los 45 días después de emergencia. Pues tenemos para los diferentes índices de vegetación el SIR, el SAI, el NDRE, el GNDBI y el NDBI. Ahorita vamos a explicar cada índice de vegetación. Pues la idea fue, basándonos con los algoritmos de aprendizaje de máquinas, fue desarrollar un modelo de predicción de rendimiento. Entonces, digamos, los inputs, los puntos de entrada para este modelo son los índices de vegetación calculados con la cámara multiespectral en el dron, algunas variables fisioquímicas del suelo y la biomasa y el contenido de clorofila en las hojas a diferentes días. Pues 5 modelos de regresión basados en aprendizaje de máquinas fueron evaluados: el Random Forest, el Extreme Gradient Boosting, el Support Vector, el Multilayer y el KNN. Y 2 de regresión multivariables también fueron evaluados. Entonces, después de hacer una selección de variables basada en funciones con factores de inflación de variancia y modelos de regresión lineales, se obtuvieron 16 variables significativas para el análisis. Estas 16 variables están presentadas aquí según la importancia de cada variable. Y finalmente, una vez definidas estas covariables, se crearon 3 bases de datos. Pues para el entrenamiento del modelo, 70% de la información fue utilizada, para la validación 20% y 10%, digamos, de las variables se quedaron para hacer el testing o la evaluación del modelo. Aquí mostramos los paquetes o los algoritmos que fueron utilizados con el programa R para realizar el desarrollo de este modelo de predicción. Como el output del modelo es el rendimiento, entonces necesitamos un rendimiento mapeado. Pues por eso realizamos el mapeo de este rendimiento con una cosechadora mecanizada que tiene un monitor de rendimiento de tipo John Deere. Entonces, para eso es importante hacer una calibración previa del monitor y luego se realiza la cosecha del cultivo de arroz con esta cosechadora que va registrando la información de la cosecha de forma georreferencial. Aquí presentamos los mapas de rendimiento de los diferentes cultivos del algodón, el mapa de rendimiento del arroz, el mapa de rendimiento del maíz, que fueron generadas con el monitor de rendimiento presentado en la diapositiva anterior. Pues como podríamos mirar, hay más o menos de forma visual un patrón más o menos similar para el cultivo de algodón y para el cultivo de maíz. Sin embargo, el arroz presentó una variabilidad espacial totalmente diferente a los otros 2 cultivos, y eso podría ser por la aplicación del riego y por el comportamiento, digamos, de algunas variables bióticas y abióticas durante la temporada del arroz. A continuación se muestran los resultados de la predicción tanto para la validación como de prueba de los modelos de predicción escogidos. Pues para el ajuste del modelo, primero, como lo habíamos comentado, se usan los datos de entrenamiento y validación, y una vez ajustado el modelo, este se prueba con el 10% de los datos que nunca han sido usados en el proceso de ajuste del modelo.
Pues como podríamos mirar, el modelo KNN es el que muestra el menor RMSE, digamos el menor error cuadrado en validación. Casi estamos hablando de 1190 kilogramos por hectáreas y 1030 kilogramos por hectárea en el proceso de prueba, de testing. Pues como era esperado también, el modelo MLR fue más o menos el peor modelo. Aquí no lo presentamos, pero fue el peor modelo porque es un modelo lineal. Pues lo que queremos presentar aquí, o decir que los modelos basados en técnicas de inteligencia artificial son más precisos, puesto que estos manejan, digamos, relaciones no lineales de las covariables. También podríamos apreciar que hay otros modelos como el NeuralNet, presentó también buenos resultados. Random Forest, por ejemplo, presentó, digamos, un error cuadrático muy bajo. Y finalmente, en esta figura, presentamos los resultados de la predicción en los puntos de prueba o de evaluación. Pues como se puede observar, la predicción, digamos, en todos los puntos también fue buena. Pues aquí es el rendimiento real, y en negro es el rendimiento del modelo. Y pues, como podríamos mirar, pues la idea para mejorar la predicción de este modelo es importante tomar más datos para tener, digamos, modelos más confiables. Sin embargo, para el cultivo de arroz alcanzamos a tener un modelo importante de predicción de rendimiento que nos puede servir, como lo habíamos visto en el diagrama de toma de decisiones, y nos puede servir para tomar decisiones a tiempo, porque es un modelo que utiliza variables, digamos, definidas antes de llegar a la cosecha. Por ejemplo, el NDVI a los 60 días, algunas variables de suelo. Pues eso nos ayuda mucho para tomar decisiones y simular, o mejor dicho, estimar rendimiento antes de llegar a la época de cosecha para tomar decisiones. Pues otra herramienta que estamos utilizando, que nos sirvió mucho para estimar rendimiento del cultivo, es el uso de las imágenes satelitales. Aunque estamos hablando de pequeña y mediana escala, eso nos sirvió mucho también para desarrollar modelos de predicción de rendimientos de los cultivos de arroz, maíz y algodón, y nos sirvió mucho también para tomar decisiones en tiempo para mejorar la productividad. Las imágenes multiespectrales obtenidas mediante satélites como el Sentinel-2 son una herramienta que permite obtener la reflectancia de los cultivos en 12 bandas, que comprenden el espectro visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta. Con estas bandas se pueden calcular múltiples índices de vegetación, además de la estimación de variables biofísicas. Estos índices pueden ser calculados con una buena resolución espacial, 10 por 10 metros o 20 por 20, y sobre todo con una frecuencia de 5 días, que permite realizar un monitoreo con una excelente distribución espaciotemporal. Sin embargo, estas imágenes tienen como limitante la nubosidad, dado que si el día de paso del satélite hay clima nublado, la imagen no será útil. Y además, digamos, la principal ventaja de esta herramienta es su costo cero,
Además que la adquisición y procesamiento también se puede realizar con software libre como el Snap o el QGIS. Estas imágenes se pueden obtener en el portal de Copérnicus de la Agencia Espacial Europea. Para esto se debe definir la zona de interés, las fechas y el tipo de imagen. Posterior a la descarga, se puede utilizar el software Snap. Con este software se realiza la corrección radiométrica. Pues si se tienen algunas imágenes de nivel 1C, se debe convertir la irradianza encima de la atmósfera a la irradianza encima del suelo. Pues estas imágenes en este momento se convierten al nivel 2A o 2AP. Teniendo en cuenta que las 12 bandas tienen diferentes resoluciones espaciales, pues es importante y recomendable realizar un resampling de las bandas a una misma resolución espacial. Y después de esto, con el mismo software Snap se pueden obtener los parámetros biofísicos y también se pueden calcular los índices de vegetación o pueden realizarlo con el modelo QGIS. Pues como ejemplo del uso potencial de estas imágenes, vamos a mostrar el análisis que nosotros hicimos para el mismo lote productivo, para el sistema de producción arroz, maíz, algodón, en lo cual habíamos podido generar modelos de predicción de rendimiento, que son modelos totalmente lineales y sencillos, que pueden servir para tomar decisiones. Pues para eso se tomaron diferentes imágenes satelitales. Por ejemplo, vamos a tomar el caso del algodón, que vamos ahorita a presentarlo. Tomamos dos imágenes obtenidas durante la fase de floración del cultivo de algodón en la temporada del cultivo del año 2018. Y se realizó todo el procesamiento descrito anteriormente. Pues alcanzamos un lote productivo de pequeña escala de 5 hectáreas. A calcular los índices de vegetación, pues aquí tenemos el índice NDVI, el índice NDRE, que nos permiten ver dos ambientes dentro de este lote. Uno, digamos, con un buen desarrollo fisiológico, un alto, digamos, índice para el NDVI y el NDRE, y uno con un bajo, digamos, con un desarrollo pobre, con un bajo NDVI y NDRE. Pues en este caso, también, digamos, el NDRE permitió una mejor discriminación que el NDVI, quien presenta problemas casi de saturación para el cultivo de algodón. Pues también hay que tener en cuenta la selección del índice de vegetación lo más adecuado para que representa la variabilidad espacial, digamos, del cultivo. Aquí presentamos los parámetros biofísicos que fueron determinados con el software libre Snap. Pues mediante la estimación de estos parámetros biofísicos se puede observar que el ambiente de bajo desarrollo fisiológico fue generado por una zona con estrés abiótico, podría ser un déficit hídrico, debido a un bajo contenido de agua a nivel foliar. Esto genera en el cultivo un bajo desarrollo de la antena colectora de luz y de la intercepción de la radiación solar. Pues nos fue muy útil el uso de las imágenes satelitales para más o menos detectar puntos de déficit hídrico. Con los índices de vegetación, parámetros biofísicos y rendimiento se construyó un modelo lineal de predicción de rendimiento y se empleó el algoritmo de regresión lineal múltiple por stepwise.
podríamos mirar en esta ecuación donde se describe el modelo lineal que explica casi el 78% del rendimiento, pues los índices de vegetación, subrayado aquí en rojo, tienen unos coeficientes que tienen mucho peso dentro del modelo, y dentro de los parámetros biofísicos, el contenido de agua, digamos, fue el que tuvo mayor participación. Pues es un modelo bastante interesante que podría estimar el rendimiento del cultivo con fechas anteriores a la cosecha, y con eso uno puede tomar decisiones con respecto a su cultivo. Una agricultura inteligente es una agricultura que implementa o que usa la tecnología de manera, digamos, inteligente, de manera eficiente. Y por eso, cuando hablamos de una aplicación de tasa variable, una aplicación precisa de algunos insumos, es muy importante primero determinar las zonas de manejo por sitio específico. Y por eso la aplicación de la geostatística es muy importante, digamos, en este paso de la investigación. Pues en esta parte vamos a presentar los pasos a seguir para delimitar las zonas de manejo por sitio específico. Entonces, aquí presentamos un resumen del análisis geostatístico univariado. Pues primero se lleva a cabo un análisis exploratorio a nivel gráfico. Como segundo paso, pues se realiza la evaluación de la dependencia espacial a través del cálculo de los semivariogramas. Y en tercer paso, o en tercer lugar, se selecciona el mejor modelo con validación cruzada. Y finalmente se lleva a cabo la interpolación por Kriging. Aquí presentamos un resumen de geostatística multivariada. Pues se lleva a cabo el análisis de componente principal espacial con la técnica multispati-PCA. Y por otro lado, se realiza un análisis de clúster por el método de Fuzzy-Simons para dos o más variables, en el que uno divide las zonas con características homogéneas. Pues hay que resaltar que para determinar las zonas homogéneas o las zonas de manejo, perdón, las zonas de manejo por sitio específico, hay diferentes métodos. Pues hay el método que está basado sobre las propiedades del suelo, hay otros que utilizan solamente los índices de vegetación, hay otros métodos que combinan, digamos, las diferentes variables fisiológicas y de suelo. Nosotros trabajamos con las propiedades del suelo. ¿Por qué? Porque habíamos visto que en algunas variables hay una permanencia en el tiempo de estas variables que no cambian mucho, por lo cual consideramos nosotros que estas zonas, mejor dicho, podrían ser mejor basadas sobre las variables del suelo para no tener un cambio en el tiempo en estas zonas, y que podrían explicar la variabilidad en el rendimiento del cultivo. Pues aquí son las propiedades del suelo que fueron seleccionadas para realizar el estudio. En esta tabla presentamos los resultados de la estadística descriptiva de las propiedades físicas y químicas evaluadas. Pues presentamos la media, el min, el max, la asimetría y el coeficiente de variabilidad o de variación. Pues es importante resaltar aquí el coeficiente de variación para algunos parámetros, como es la materia orgánica, el contenido de calcio, magnesio,
el agua disponible, la arcilla más limo, los mesoporos, pues tienen un coeficiente de variación bastante alto, aunque estamos hablando de un lote de pequeña escala de 5 hectáreas. Pues hay que tener en cuenta que esta variabilidad siempre está participando o está afectando, mejor dicho, la variabilidad o la variación de rendimiento dentro del mismo cultivo. Pues como resultado presentamos los mapas de variabilidad de algunas propiedades de suelo. Pues podríamos ver que los mapas observados aquí tienen una tendencia similar, exceptuando a la densidad aparente, que tiene una tendencia similar pero de forma inversa. Pues tomando como ejemplo la materia orgánica, el área de color verde representa la zona con los contenidos medios a altos de materia orgánica, en las cuales el suelo puede tener mayor potencial de fertilidad, ya que la materia orgánica induce la agregación de las partículas del suelo, contribuyendo a mejorar la estructura del mismo. Y el área de color, digamos, amarillo y rojo representa unas zonas con contenido medio a bajo de materia orgánica, en las cuales el suelo presenta un menor potencial de fertilidad y se requiere de hacer ajustes para el manejo agronómico, por ejemplo, la mecanización, la fertilización o la aplicación de riego para mejorar la productividad. Aquí presentamos el mapa de variabilidad de la densidad aparente, los mesoporos, la resistencia a la penetración y la profundidad de penetración. En esto se puede observar una tendencia similar entre agua disponible, mesoporos y resistencia a la penetración, y de forma inversa para profundidad de penetración. Pues de manera general se puede observar que la zona alta del lote, esta zona de color verde, presenta valores más altos de agua disponible, mesoporos y profundidad de penetración, y va descendiendo en relación con las partes inferiores. Aquí tenemos los resultados del componente principal en bplot con la dirección, digamos, de las variables, y tenemos los mapas interpolados por Kriging de las componentes principales. Pues el análisis del componente principal mostró autocorrelación espacial significativa en los dos primeros componentes principales. El primer componente principal incluyó propiedades químicas y hidrofísicas relacionadas a zonas de suelo arenoso con altas densidades aparentes que contienen contenido bajo de materia orgánica, calcio y magnesio. Estas zonas se representan con el color naranja, como podríamos mirarlo en este mapa. El segundo componente principal es representado por el agua aprovechable del suelo con altos porcentajes de mesoporos. Estas áreas se muestran con una coloración naranja aquí en el mapa de variabilidad. Pues de otro modo también las áreas con tonalidades azules registran bajo contenido de agua aprovechable y bajo porcentaje de mesoporos. Finalmente aquí presentamos los famosos mapas de zonas de manejo. Pues son diferentes mapas bajo tres estrategias. Pues las tres estrategias fueron con un solo componente principal, con dos componentes y utilizando todas las variables. Pues para dos zonas
La zona 1 de color aquí negro fue designada como áreas con mejor contenido de materia orgánica, calcio y magnesio para las tres estrategias. Estas áreas se caracterizaron por presentar mayores porcentajes de materia orgánica. La zona 2 de color gris, bueno, también para las tres estrategias, se denominó como áreas con textura arenosa, alta densidad aparente y bajo contenido de materia orgánica. Esta diferenciación en los contenidos de nutrientes en el suelo y en las dos zonas podría tener un manejo diferencial en la aplicación de fertilizantes. Para tres zonas, por ejemplo, podríamos mirar la zona 1 de color negro. Aquí las zonas son totalmente diferentes dependiendo de la estrategia. Pues esta zona tuvo mejor condición de propiedades químicas, pero condiciones, digamos, intermedias en agua disponible y mesoporos. La zona 2, color gris claro, tuvo condiciones, digamos, más malas, tanto en propiedades químicas como hidrofísicas. Y finalmente la zona 3, de color gris oscuro, obtuvo mejor condiciones en propiedades hidrofísicas. Pues se puede mirar que el contenido de arcilla más limo encontrado en esta zona es más bajo comparado a la zona 1. Pues aquí la pregunta, ¿con qué mapa de zonas de manejo voy a trabajar para tomar las decisiones en campo? Pues la respuesta es, para el manejo de la fertilización, cuando el déficit de nutrientes es el principal factor limitante, se podría utilizar dos zonas, priorizando propiedades como materia orgánica, calcio y magnesio. Sin embargo, para el manejo de riego, cuando el agua es el principal factor limitante, la zonificación podría priorizar la mayoría de las propiedades físicas del suelo, como la densidad aparente y capacidad de campo. Y en este sentido, las zonas de manejo estarían de acuerdo con el método de dos componentes principales espaciales con tres zonas. Pues en el caso del manejo de fertilización, tenemos dos zonas. La zona 1 abarca el 73% del área y la zona 2 el 27% del área. Para el manejo de riego, pues el mapa que se debe entregar al productor es este mapa, con una zona 1 que abarca el 22%, la zona 2 el 39% y la zona 3 el 37% del área. Entonces es importante tener esta información con los modelos de predicción de rendimiento que se van a utilizar en el diagrama de toma de decisiones de la ingeniería de control que presentamos al inicio de esta presentación, y con eso podríamos tomar decisiones a tiempo, guiar, por ejemplo, al productor para mejorar el tema de riego y de la fertilización en este momento, y para al final mejorar la productividad dentro de un lote de pequeña y mediana escala. Les agradezco mucho su atención durante esta presentación. Aprovecho esta diapositiva para mostrar al final el mismo lote productivo donde estamos llevando a cabo la investigación. Esta es una imagen tomada con cámara RGB sobre un dron, donde podríamos apreciar algunos puntos. Este es un evento de riego, y lo que está verde claro, donde no le está llegando el agua al cultivo, y eso es lo que podría afectar la productividad del cultivo en este caso. Bueno, otra vez muchas gracias, que esté muy bien.